Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un funeral anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Bueno, Raúl, ¿cómo estás? Feliz viernes. Muy bien, aquí viendo llover a través de la ventana en Berlín. ¿Siempre llueve en Berlín? No. Últimamente, ¿cómo viene? Bueno, hemos tenido un agosto duro, de calor. Parecía Cádiz esto, pero no, era Berlín, no había playas. Te faltaba el carnaval también, imagino. Me faltaba el carnaval, que este año no se va a poder celebrar por culpa de la pandemia. Bueno, le echamos la culpa siempre a la pandemia. Pobre pandemia. Todo. Bueno, Raúl, mira, en este episodio tercero, ya tenemos ya superamos, te diría, el 50% de los podcasts que se empiezan a hacer en este mundo que no llegan ni al tercer episodio, así que vamos bien. Gracias a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, millones y millones en diversos países. Después Raúl va a dar el dato concreto porque no me gusta exagerar. Entonces vamos a hablar hoy de algo que pasó hace muy poco, algunos sabrán, otros no tendrán ni idea, pero me parece algo bastante relevante y es lo que pasó el sábado en Berlín, donde un grupo de personas, se concentró en la capital para protestar en contra de las medidas de lucha contra la pandemia, de mitigación de sus efectos. Todos ustedes ya conocen los hechos. Primero fue prohibida por el Senado de Berlín. Luego fue permitida por un juez porque estaba mal fundamentada esa prohibición. Y luego fue disuelta justamente por la policía porque no se cumplían todas las condiciones establecidas en esa medida o en esa autorización judicial. No había distancia, no había uso de barbijos, etc. Y como dicen los españoles, se montó un lío impresionante. Apenas el 11% de los alemanes piensan que su gobierno ha ido demasiado lejos con esas medidas, ¿no? Y eso claramente no se corresponde con lo que estuvimos viendo en la marcha, ¿no? Que parecía una inmensa cantidad de gente, dicen 40.000 personas. Me pregunto, esta encuesta tan reciente, ¿no? De Infratestimab, de este Instituto de Opinión Pública, Raúl, ¿vos la leíste, la estuviste mirando? Sí, la leí porque la tuiteaste tú y estuve leyendo y es lo que dices, ¿no? Solo 1 de cada 9 alemanes piensan que el gobierno ha ido demasiado lejos con las medidas. Hay un porcentaje también que piensa que todavía no ha ido suficientemente lejos, que podría ser más duro. Pero es verdad que ese pequeño porcentaje de personas, como bien decías, ha conseguido una cobertura mediática mucho más importante de lo que le corresponde, ¿no? Y parecen cumplir con esa reivindicación o autorreivindicación de que esa idea de que representan a la gente, cuando en realidad yo diría que no se representan ni a ellos mismos, ¿no? Porque no sabemos muy bien todos los grupos, sectores, corrientes, grupúsculos que se han reunido ahí en torno a esa idea de oponerse a las medidas antipandemia, ¿no? Se autodenominan como la mayoría silenciosa que ha decidido salir a la calle, como si el resto no saliéramos a la calle, ¿no? Diariamente a trabajar, a hacernos cargo de nuestras obligaciones. Y no son más que una minoría ruidosa las que han amplificado desde muchos lugares que se dejan llevar por todo tipo de argumentario, incluyendo las teorías conspirativas, ¿no? Y bueno, dicen, como dices, oponerse al uso de mascarillas, a mantener la distancia social mínima y, bueno, a mí me parece, y aquí seguramente estemos de acuerdo, una posición muy egoísta que apela a su libertad como valor situado por encima del derecho a la vida y a la salud de todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es verdad que lo más relevante de esa manifestación fue esa imagen terrible de un grupo de extremistas de derechas, neonazis, agitando sus banderas negras, blancas y rojas
a centímetros del edificio del Bundestag. Aclaremos que las banderas esas son las banderas del Reich, es decir, las banderas que usaba en sus inicios el nacionalsocialismo y que se usaban antes en en el Reich, en lo previo, digamos, en el gobierno previo, y es esa bandera de rayas horizontales negra, blanca y roja, ¿no? Claramente después, bueno, a partir de esos colores se construye lo que fue después la bandera más conocida nazi con la cruz esvástica y demás. Claro, esa imagen se ha difundido de manera extrema. También, como siempre, se aprovechan de que las personas a las que le horroriza esa imagen también la difunden, pues llega muchísima más gente, pero obviamente a casi 90 años del incendio del Bundestag, pues es un insulto, ¿no?, a esa política alemana del nunca más, de la lucha contra cualquier atisbo de repetición del horror, ¿no? Decían que hubo ultraderechistas que quisieron asaltar el Bundestag, y yo decía en Twitter que, bueno, ya hay unos cuantos sentados en el Bundestag, ¿no? Sí. Que tienen un asiento reservado en el Bundestag, o sea que no nos debería extrañar tanto estas cosas. Sí, sí, claramente. Y bueno, ustedes saben que todo lo que nos escuchan, nosotros no somos o no queremos hacer un podcast de seguimiento de la actualidad, de contarte la última noticia, pero creo que en este caso no podemos dejar pasar esta situación, y creo que con Raúl le encontramos un sentido a hablar de este tema, no tanto para repetir y para hablar de las imágenes y todo eso que ya se comentó, se analizó, se habló en diversos medios alrededor del mundo, sino que tal vez podríamos darle un uso a esta situación, un uso de servicio público, ¿no? Casi te diría de educación política o de pedagogía política, y tal vez algunas recomendaciones para no caer en la trampa. Esta trampa que nos presenta la derecha radical día a día en diversos países del mundo, no solamente aquí en Alemania, y creo que lo que estuvimos preparando con Raúl puede ser bastante interesante. Así que prepárense, porque esto puede ser una experiencia importante. Así es, hoy grabamos esta charla desde el Monte Sinaí para cargar con las 2 tablas de piedra donde hemos grabado los 10 mandamientos para no caer en la trampa de la ultraderecha. Vamos a ir con ellos, no están ordenados por importancia, porque para tener éxito hay que cumplirlos todos, ¿no? Y el primero nos encanta, porque es el que siempre venimos repitiendo: no asumirás los frames de la ultraderecha ni debatirás en torno a ellos, ¿no? Sabemos que la teoría es sencilla, pero luego cuesta mucho cumplir este mandamiento, y este es uno del que menos se cumple, ¿no? Nos gustaría dar un consejo básico, que es no hablar de los temas que propone la ultraderecha, porque normalmente, si hablamos de ellos, lo haremos en los frames que ellos han creado, ¿no? Y sabemos que es complicado crear frames alternativos, muy complicado, ¿no? Porque ellos se pueden permitir, digamos, presentar las cosas con un alto nivel de reduccionismo, tipo esto está mal y esto está bien, ¿de qué lado estás? Y ante eso es complicado responder, ¿no? Sí, y también en estos frames que plantean, ellos utilizan palabras, utilizan determinadas expresiones para referirse a, por ejemplo, determinados grupos o personas en particular. Llamémosle, el caso más conocido de la derecha radical es el discurso respecto del tema migración y digamos, de denigración del migrante. Y a partir de la repetición de esos frames que ellos llevan adelante, lo que generan es que nosotros tengamos determinadas relaciones entre palabras, aunque sean inconscientes, ¿no? Entonces ponemos en correlación calificativos negativos con, por ejemplo, la palabra migrante, y a partir de ahí lo empezamos a naturalizar en nuestro discurso, en nuestra, digamos, construcción del lenguaje que hacemos en nuestro cerebro, pero también el discurso social, y a partir de ahí se hace más fuerte. Entonces es cierto esto que comenta Raúl de este primer mandamiento, y es una buena estrategia tratar de evitar esos temas en la medida en que los hablemos con los frames de esta extrema derecha, es decir, con los marcos interpretativos de estos partidos. Si nosotros logramos hablar de temas importantes en nuestros frames, ahí estamos ganando de alguna manera la batalla, y ahí sí se puede hablar y discutir sobre determinados temas sin tener miedo de que estemos haciéndole el caldo gordo, ¿no?, a estos partidos. Pero eso seguramente lo vamos a abordar en algún otro mandamiento. Acá vuelve, porque Raúl se fue corriendo y ahora vuelve a bajar corriendo con la segunda tabla, ¿no, Raúl? Así es. El segundo mandamiento es
señalarás sus objetivos para desenmascararlos, ¿no? Obviamente el objetivo de la ultraderecha no es protestar por las medidas contra la pandemia. Ellos están teniendo un problema que se está viendo en las encuestas, que están bajando porque no encuentran su sitio, ¿no? En este contexto de crisis sanitaria y económica. Y bueno, su verdadero objetivo es el de siempre, es poner en riesgo nuestra convivencia, generar caos, aprovecharse de cualquier persona, colectivo o grupo que quiera generar caos con ellos y en ese caos sacar rentabilidad política, ¿no? Para recuperar, digamos, su posición. Ahora mismo son tercera fuerza en el Bundestag, pero en las encuestas están bajando y bueno, de ese caos siempre se benefician ellos, ¿no? Así que segundo mandamiento es señalar sus objetivos para desenmascararlos. Claro, y ahí hay que aclarar algo bastante importante, ¿no? Cuando se estudian estos movimientos que son bastante variados y no son unívocos y no tienen todas las mismas características, pero sí hay elementos en común, uno puede hacer una diferencia grande entre dos grupos, ¿no? Aquellos que son extremistas, aquellos que se puede decir que son, por ejemplo, los neonazis, que claramente están en contra del régimen democrático, que claramente quieren una sociedad que no, en la cual la discriminación sea la regla, que seamos diferentes según nuestro color de piel, procedencia, sexo, etc. Y luego aparece una especie de grupo, se podría decir, medio intermedio, entre esos sentimientos profundamente antidemocráticos y una visión, digamos, semidemocrática o muy hostil, ¿no? Contra la democracia. Y eso es justamente lo que están logrando muchos partidos políticos, como el de Alemania, que mencionamos antes, Alternative für Deutschland, pero también en otros países, ¿no? Digamos, en diferentes lugares del mundo, dentro de los marcos de nuestras democracias, generar dudas y trabajar en contra de las instituciones de esa propia democracia, ¿no? Y a partir de ahí debilitarla por dentro. No está claro si el objetivo final es efectivamente destruirlo o simplemente tomar el poder a través de esa destrucción, pero sí que es un mecanismo que utilizan regularmente y que claramente les permite a ellos encontrar enemigos comunes y decirle a mucha gente que posiblemente la esté pasando mal, que no necesariamente sean de esos grupos o que piensen como esos grupos, pero sí que, bueno, la culpa es de este sistema que está funcionando mal, ¿no? Y a partir de ahí lograr el apoyo de mucha gente. Así es. Por eso hay que señalar bien sus objetivos. Y ahora vamos al tercero, Raúl. El tercer mandamiento es: no normalizarás sus discursos en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Hemos tenido estos días, desde el sábado, ejemplos terroríficos, ¿no? De esa normalización. Hay un ejemplo, para mí el principal, ¿no? Del Bild, el periódico sensacionalista alemán, que buscaba historias y fotos de los asaltantes al Bundestag. En plan, estuviste en el Bundestag intentando asaltarlo, mándanos tu foto, tu selfie y tu historia, porque la vamos a publicar. Brutal. Bueno, es alucinante, ¿no? Alucinante. O de un periódico que se dice serio, el Tag des Spiegel, que ilustraba la información de la manifestación con una fotografía tipo mayo del 68 en el que un hippie berlinés con una flor miraba de frente a una muralla de policías antidisturbios, ¿no? O sea, era un hippie berlinés sin camiseta del que te podías enamorar. Bueno, eso es normalizar, no sé, hacer, digamos, darles atributos hasta de belleza, ¿no? A la ultraderecha, ¿no? Y bueno, del Bild nos esperamos cualquier cosa, ¿no? Porque son el alimento de la ultraderecha hace años, pero estaría bien un compromiso de los medios serios para no alimentar a la bestia, ¿no? Bueno, claramente. Y ese es el gran peligro, ¿no? Así como hace un momento hablábamos de esa derecha radical que está medio en unas zonas medio gris, ¿no? Que no se sabe si llegan a ser extremos por las cosas que dicen y hacen, pero al mismo tiempo, bueno, son votados, tienen un partido político legal, mucha gente, digamos, ha conseguido el voto de mucha gente, insisto, en diferentes países del mundo, pero claramente algunos lineamientos, algunas propuestas, algunas ideas que plantean terminan siendo normalizados. Esto quiere decir básicamente integrarlo a la normalidad, ¿no? Hacerlo natural, aceptar que podés tener un discurso absolutamente racista y no hay ningún problema con eso porque es una opinión, supuestamente, ¿no? Algo que se puede decir. Y ese es justamente el error, porque
yo siempre cuento cuando hablo de esto, hace muchos años, cuando vine a vivir a Alemania, había determinadas, o al menos así lo aprendí al principio, tal vez un poco naif, determinadas cosas que no se podían decir, ¿no? Uno no podía tener un discurso racista, uno no podía, digamos, hacer expresiones que aludan a eso, ni hablar de mencionar cuestiones relativas a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o digamos durante todo el periodo nazi con los horrores que cometieron, ¿no? Porque, claro, había una conciencia. Fue lo peor que le pasó al mundo en el siglo XX, y ni hablar a Alemania. Y en ese sentido existían esos límites, y a mí me llamaba mucho la atención porque vengo de un país como Argentina, donde también hubo una dictadura, más corta y en otra época también, pero donde también está muy... hay una sociedad bastante consciente de que eso no se puede volver a repetir, y encontraba algo relativamente similar en Alemania. Muchos años después de esto, cuando aparece este partido Alternativa para Alemania y se empieza a radicalizar, más que nada a partir de 2014, 15, con los refugiados, etc., empieza a romperse esos límites que ellos creían que eran irrompibles. Empiezan a haber fisuras. Eso es un éxito suyo. Totalmente. Absoluto. Es un éxito suyo que nos hace peores como sociedad. Cada éxito de la ultraderecha empeora nuestra sociedad. Y si nos damos cuenta de eso, pues avanzaremos mucho, ¿no? Pero es verdad que no contribuye nada a estos ejemplos del Bild o del Tat de Spiegel o mucha gente en redes sociales, etcétera, ¿no? Es importante este tercer mandamiento. Es muy importante, pero no deja de ser el tercero. Hay varios más. El cuarto mandamiento es: no infravalorarás su capacidad de marcar la agenda con lo que mejor saben hacer, que es la provocación estratégica. Y bueno, tú eres un académico de la provocación estratégica, has teorizado mucho sobre ello, y bueno, cuéntanos un poco qué tenemos que hacer, ¿no?, para no infravalorar esa capacidad. Bueno, ahí aparece algo que con lo que hablamos, sobre lo que escribimos bastante con el amigo Andreu Jerez, que lo estamos nombrando todos los episodios. Le vamos a pedir que nos pase un pago, ¿no?, por esta publicidad gratuita. Bueno, con él escribimos varios libros, dos. Y uno de ellos dos. Uno de ellos es Factor AfD, sobre un libro dedicado a entender y a explicar ese fenómeno que era relativamente incipiente de la derecha radical alemana, o esta nueva derecha radical alemana. Y hablábamos en un capítulo sobre la provocación estratégica y esta capacidad de estos grupos de romper con lo políticamente correcto y a partir de ahí lograr espacio en los medios de comunicación y en la discusión pública. Es decir, lograr concentrar las miradas y definir lo que sería la agenda de discusión, la agenda, digamos, en la cual nosotros estamos discutiendo determinados temas, de cuáles son los importantes, cuáles son los relevantes para nuestra sociedad, y controlarla a partir de ahí, ¿no? Y entonces, si lo ponemos en los términos de lo que estamos hablando acá, de cómo enfrentar eso, bueno, un elemento muy importante es no caer constantemente en esa provocación, no dejarse provocar, no permitir que una cosa que está fuera de lugar y llama la atención y tal vez pueda llegar a satisfacer ciertos criterios de la noticia, nos haga a nosotros compartirla y digamos, ayudar a su expansión. Y acá no hablo solo de los medios de comunicación tradicionales, porque está claro que ahí tienen una responsabilidad, pero hablo de nuestra responsabilidad, de nuestra... responsabilidad individual. Totalmente, digamos, de lo que hacemos con nuestra, por ejemplo, sistema de mensajería, cualquiera sea el que usamos, y generar una cadena, y te diría casi de manera inocente, pero no por ello, digamos, que sea justificable, donde, por ejemplo, empezamos a, no sé, transmitir un meme que tiene determinados contenidos que sabemos que apuntan a los objetivos de estos partidos o de este pensamiento, y lo hacemos como para criticarlo, para indignarnos entre nosotros, ¿no?, para decir, mirá qué cosa que dicen, etc. Y realmente lo que estamos haciendo es que todos estemos hablando de eso, aunque estemos en contra. Bueno, lo hacemos para criticarlo, y a veces lo hacemos para hacer bromas también, porque ahí caemos. Claro. También. Y hacemos bromas con temas serios, porque bueno, no puede uno estar serio todo el día, pero tampoco se pueden hacer determinadas bromas con algunos temas, ¿no? Y eso, bueno, la mentira y la broma son sexys, ¿no?, mucho más que la verdad y la seriedad, ¿no? Entonces por eso funciona tanto, sí. ¿no? Sí, y bueno, ya lo mencioné, pero que quede claro también, este es algo que le corresponde a los medios de comunicación, pero seguramente lo vamos a ampliar en algún otro mandamiento. Y vamos ahora, si no me equivoco, por el quinto. Sí, el quinto es:
no generalizarás ni nombrarás al todo por la parte. ¿Esto qué quiere decir? Qué lío. A ver, despacio, Raúl. Que no todos los manifestantes del sábado son neonazis ni la ultraderecha, y si los denominas así, lo acabarán siendo, ¿no? Porque al final, si la gente no encuentra respuestas a las preguntas de protección y pertenencia, de quién me protege y a qué pertenezco, las acabará buscando en los mensajes sencillos y directos la ultraderecha, ¿no? Entonces, no decir todos los que se manifestaron en Berlín otro día son neonazis, todos son de ultraderecha. Bueno, también tratar de entender las razones de algunas de las personas que allí se manifiestan, que seguramente tienen miedo, que seguramente han escuchado o teorías conspirativas y, bueno, pueden dejarse llevar por ese tipo de teorías. No sé, hay que tratar de entender a las personas que se manifiestan, que se manifestaron el sábado o en otro tipo de concentraciones, y no decir esto de o todos son neonazis o nunca manifestarse con neonazis, como vi a muchos dirigentes del SPD o de Die Linke, ¿no? Con ese hashtag, no se manifiesta uno con nazis. Bueno, igual muchas personas de las que estaban allí no se lo preguntaron eso. Claro. Porque simplemente fueron a una manifestación en la que querían mostrar sus miedos, y es feo y no contribuye en nada a que al final termine agrupándose o sintiéndose parte de ello, cuando les denominamos así, ¿no? Sí. Por lo tanto, es bueno no generalizar. Es, digamos, esto del dedo acusador, ¿no? Y acá quiero hacer un paréntesis en este decálogo. En este episodio no es que estamos diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en términos morales o éticos o qué pensamos políticamente y qué sé yo, etcétera, sino el objetivo nuestro es decir, desde el punto de vista comunicacional, ¿qué puede ser lo más eficiente para que justamente ideas como el racismo, como la xenofobia, etcétera, etcétera, no avancen, no se conviertan en algo normal y aceptado en nuestra sociedad o en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, es cierto, digamos, yo podría pensar lo mismo. Si tengo que elegir entre marchar con nazis o no marchar con nazis, voy a elegir no marchar con nazis. Pero como decía Raúl, muchas veces esa pregunta uno no se la hace, o ese grupo de gente que fue ahí tal vez no se la hizo, y no está bien que no se la haya hecho, pero el objetivo de este podcast, o de este episodio, mejor dicho, es decir, bueno, ¿qué es lo que puede funcionar para que eso no se pueda repetir? Y una de las peores cosas que uno puede hacer con alguien que tal vez comete un error o que tal vez, no pensó a fondo algo, es negligente, como sea, es no estigmatizarlo por hacerlo, ¿no? Claro. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, todos tenemos derecho a equivocarnos y a decir, no, estuve mal, y retrotraer la acción en el futuro y hacerla de manera diferente. No, eso está claro. Y en eso caen muchos partidos, especialmente los partidos de izquierda, y bueno, por eso les va como les va en algunos sitios, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la segunda tanda, el sexto mandamiento. ¿Querés tomar un vaso de agua, Raúl? Tomo ya 3 vasos de agua, sí. Sí. No exagerarás sus logros, ¿no? Escuché al presidente de la República alemana, que dijo que fue un ataque al corazón de nuestra democracia, ¿no? Bueno, hombre, entre que eran 4 colgados en las escalerías del Bundestag y que es un ataque al corazón de nuestra democracia, hay un espacio para señalar lo que fue o lo que no fue, ¿no? Yo creo que eso es exagerar un poco. Sí. La democracia alemana, o el corazón de la democracia alemana, no sufre un ataque porque unos manifestantes vayan con banderas al Bundestag. Es una imagen muy fea, es una imagen terrible que no se debe repetir, pero no es un ataque al corazón de nuestra democracia. O leí el otro día un titular de la revista Foreign Policy que decía que Alemania está perdiendo la batalla contra el QAnon, que bueno, seguramente mucha gente no lo sepa lo que es, pero es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, que habla de una supuesta trama secreta organizada contra Donald Trump, ¿no? No, señores del Foreign Policy, Alemania no está perdiendo esta batalla porque ni siquiera está ocurriendo, o sea, no exageremos, ¿vale? O sea, que decir, había un número importante de manifestantes, unos cuantos de ellos, muy pocos, quisieron hacer esta performance en el Bundestag, pero ni es un ataque al corazón de nuestra democracia, ni estamos perdiendo la batalla contra nadie. Es decir, seamos conscientes de que la inmensa mayoría o la gran mayoría de los alemanes no respalda este tipo de cosas, y exagerando esos logros,
pues les estamos dando fuerza también, ¿no? Les estamos situando en un lugar que no le corresponde. Claro, se hablaba en los medios de comunicación alemanes, algunos, digamos, siendo críticos consigo mismos, explicando que se usó mucho la palabra Sturm, ¿no? Que en alemán significa como un ataque, un ataque frontal, ¿no? Y decían, si uno hace eso y dice que digamos, ese ataque frontal llevado a cabo por partidarios de la extrema derecha antidemocrática llegaron al Bundestag y, digamos, lo atacaron y qué sé yo, lo que está dando es la imagen justamente de un triunfo, ¿no? De un trofeo de guerra, prácticamente. Entramos en la narrativa y en todo el lenguaje que ellos usan, ¿no? Esto de guerra, confrontamiento, conflicto, ellos, nosotros. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Esto lo decían los propios medios de comunicación. Y bueno, en eso que estás explicando sobre exagerar, claramente a veces cometemos ese error, ¿no? Eso de ver un poquito... sí, de manera sobrevaluada, digamos, acciones que claramente, bueno, son feas, como explicabas, pero no necesariamente representan, ¿no? Representan una mayoría, y lo decíamos al principio. Si llevamos al tema de la pandemia en particular, para decirlo al revés, en lugar de decir el 11, vamos a decir el 89% de los alemanes está de acuerdo con lo que se está haciendo. No ve afectada su vida de manera voluntaria por el gobierno, haciéndose la peor. Al contrario, saben que es duro, aceptan el desafío y lo enfrentan como en tantos otros países, tantas otras sociedades, que la inmensa mayoría trabaja solidariamente para que estemos todos mejor y, bueno, en algún momento se pueda salir de esta situación. Bueno, vamos con el séptimo, que, bueno, tiene un poco de relación con otros también. No les darás más relevancia ni más espacio en el debate público del que les corresponde. Aquí, como decíamos al principio, nos lo estamos saltando un poco, pero es por una buena causa, la de hacer pedagogía política, ¿no? Con este tema, y dar algunos consejos o recomendaciones para no caer en la trampa, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando uno le pregunta a algún periodista cómo cubrir a la extrema derecha, es muy difícil responder. Y una de las respuestas más interesantes que he escuchado es: hay que cubrirlo siendo crítico, como uno cubre cualquier otro fenómeno que es noticiable, ¿no? Y me parece un elemento interesante ese. Bueno, está el ejemplo de Grecia, ¿no? Que, bueno, con Amanecer Dorado, que casi ha desaparecido, tiene un montón de problemas económicos también como partido, porque los medios decidieron hacer también un cordón sanitario y no hablaban de ellos. Y bueno, eso funcionó. Bueno, hay muchas maneras. Desde luego, darles más relevancia y más espacio en el debate público no es una manera. Así que el séptimo es eso, no les darás más relevancia. Sí, y no cometer el pecado, entre comillas, que estamos con este clima eclesiástico, de construir lo que sería la oferta del far-right porn, ¿no? Digamos, de la pornografía de la extrema derecha o de la ultraderecha, que como decíamos hace un rato, por tal vez ensalzar algún comentario que está fuera de lugar y que puede sonar muy interesante, terminamos reproduciendo lo que dicen, ¿no? Claramente. Franco, Sí. una pregunta. Decime. ¿Cómo haces para pronunciar también en alemán y en inglés, tío? Yo no soy capaz, no sé. Tengo acá un efecto de los aparatos que tengo acá. Lo digo muy mal. Porque has dicho antes Sturm, que no sé cómo se pronuncia. Increíblemente, o sea. Bueno, sigamos. Es un don. Es un don. Venga, octavo mandamiento. Este nos encanta también. No usarás sus mensajes para captar a su electorado. Claro. O sea, siempre es mejor el original, y las personas, los electores, votarán al original, ¿no? Y hay innumerables ejemplos de eso, tanto en Alemania como en España, como en muchísimos otros sitios, ¿no? O sea, no uses sus mensajes para captar a su electorado. A ver, vamos a... Este es básico. Claro, es tan básico que cuando no se cumple me pongo mal. Me pongo triste, me da ganas de romper cosas, no sé, es como una explosión de emociones negativas, porque vemos que no funciona. Elección a elección, algún partido, alguno puede ser de centro derecha, hay algunos incluso de centro izquierda, que dicen: a ver, vamos a tratar de hacer álgebra. Si los votantes se fueron a votar al partido de derecha radical porque la derecha radical tiene expresiones en contra de la migración, quiere decir que si yo digo lo mismo, esos votantes van a venir a votarme a mí, ¿no? Y todos los asesores que rodean al cerebro
que dice esto, le dice que sí, claramente, porque ninguno quiere perder su puesto ahí alrededor de él como asesor, nadie le lleva la contra, y ¿qué hacen? Campañas electorales enteras reproduciendo contenidos de la derecha radical. ¿Cuál es el resultado? Que la derecha radical crece. Así de fácil. Que la derecha radical crece y que los valores de tu partido dejan de ser reconocibles. Totalmente. Los valores clásicos de tu partido. Porque si, digamos, eres un partido abierto, que apostabas por una sociedad que integraba a los inmigrantes, que reconocías la necesidad, por ejemplo, en Alemania, de que cada año vengan un montón de trabajadores de otros países a mantener, digamos, el sistema económico y social alemán, de repente renuncias a eso, pierdes tus valores como partido y estás engordando la ultraderecha. O sea, es que es doblemente mal, sí, ¿no? Sí, y lo mismo, el mismo ejemplo le cabe a los partidos, digamos, democristianos o de centro derecha. Digamos, si vos tenés valores cristianos, valores de igualdad, de amor por el prójimo, y aceptás que una persona por venir de un país es más o menos peligrosa, es más o menos desechable, claramente estás tirando a la basura esos valores demócrata cristianos, claro. ¿no? Estás cumpliendo los 10 mandamientos estos que nos acabamos de inventar y los otros 10 mandamientos los verdaderos, los que están en historia y los que se supone que una persona que bueno, es religiosa de una religión como la católica, pues tiene que seguir. Tiene ¿no? que honrar, totalmente. En fin, de religiones no hablemos porque yo me lío, yo no sé, ni estoy bautizado, así que no tengo tenías ni que idea. decir eso, bueno, después lo cortamos. Bueno, tú eso no lo puedes decir porque estás en Baviera, yo en Berlín sí, aquí somos raros todos. En fin. El 9º mandamiento. Aquí voy a contribuir a la estigmatización de la izquierda, que diría nuestro amigo Zirauen Villamar, al que le mandamos un abrazo fuerte. Otro que citamos mucho, le vamos a pedir también que nos mande comisión. Eso es. Por lo menos unos tacos. Esto va a sonar fuerte, pero bueno. Perseguirás con todo el peso de la ley a los que, aprovechando el caos, ponen en riesgo el orden público y la convivencia. ¿De qué hablo? Bueno, el Senado de Berlín prohibió en primer lugar la manifestación y hubo muchas personas criticando esa medida porque no se podía prohibir la libertad de expresión, etcétera, y señalando al Senado de Berlín, en este caso un senador del SPD, como el típico señor de izquierdas que quiere acabar con las libertades y que no respeta que la gente tenga opiniones y etcétera, ¿no? Lo podemos decir como queramos, pero si hay personas que aprovechando el caos o que generando caos ponen en riesgo el orden público y la convivencia, la ley tiene que caer, el peso de la ley tiene que caer sobre ellos, como con el resto de las personas. Es decir, no puede haber excepciones aquí, ¿no? Y además, los señores serios de la ultraderecha muchas veces dicen defender la ley y el orden, ¿no? Pues bueno, que la ley y el orden sea también para ellos, ¿no? Y no tener miedo, esos complejos a veces, ¿no? De la izquierda. Es verdad que en Alemania, tanto con este tema de la libertad de expresión como con el de la protección de la privacidad, pues tenemos un problema, ¿no? Que es que tuvimos 2 dictaduras seguidas, claro, ¿no? Entonces ahí las personas están muy sensibles con esto. Pero si tú explicas bien que en un momento de medidas contra la pandemia, en el que es importante no hacer grandes aglomeraciones, por eso están prohibidos los grandes eventos en Alemania, ¿no? Pues una manifestación de 40.000 personas en el centro de Berlín en la que no se respetan las medidas de higiene, de seguridad, de distancia, pues hombre, igual no es lo mejor para la salud pública de todos, ¿no? Y no pasa nada porque el gobierno de la ciudad decida no autorizar esa manifestación. Luego puede venir un juez y autorizarla. Está bien, eso es la separación de poderes y está bien que funcione. Y si esas personas que están en esa manifestación aprovechan para poner en riesgo la integridad de la policía o de otros ciudadanos, pues el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. Y no pasa nada. No están fuera, ¿no? de eso. Entonces, bueno, está bien decirlo, aunque suene un poco fuerte, pero yo creo que hay que decirlo. Hay que decirlo y hay que pasar al último porque si no se nos va el tiempo, Raúl. Bueno, el 10º mandamiento es muy sencillo, ¿no? Volverás a leer a Josh Lakoff cuando quieras obtener respuestas correctas. El libro más conocido de este señor, en inglés le dicen Lakoff, en el mundo hispanohablante todos lo conocemos por Lakoff. Lakoff, L-A-K-O-F-F, para el que lo quiera anotar. Sí. Y el libro más conocido es No pienses en un elefante, básicamente haciendo referencia a que cuando te dicen que no pienses en un elefante, ahora
todos ustedes que están escuchando el podcast, el episodio, están pensando en un elefante de diferentes colores. Tengo aquí un elefante en la cocina. Exactamente. Aquí. Entonces, la idea es que si uno está diciendo, por ejemplo, repitiendo algún frame de la extrema derecha, ¿no? Está repitiendo estos conceptos que ellos usan, aunque sea para criticarlos, ¿no? Para decir, esto está mal, lo que estamos haciendo es hablando del elefante. Y todos vamos a estar escuchando, viendo, percibiendo un elefante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro, a partir de representaciones en función de las palabras. El lenguaje estructura cómo pensamos. Y si usamos el lenguaje de manera incorrecta, de manera equivocada, políticamente también estamos teniendo una influencia, y en este caso podría ser bastante negativa y darle la fuerza a la ultraderecha que tal vez de otra manera no tendría. Claro. Además de Josh Lakoff, o Lakoff, o Lakoff, como quieras llamarlo, yo diría... y además aprovecho para hacer la publicidad. Hay 2 libros estupendos que leer para ampliar estos 10 mandamientos, que uno es Factor AfD, de Andreu Jerez y Franco de Ledone, y otro es Epidemia Ultra, editado también por estos 2 eminentes académicos de la ultraderecha, y donde participan un montón de expertos de diferentes países. Lean los 2, Factor AfD y Epidemia Ultra, porque les ayudará también a cumplir estos 10 mandamientos. Bueno, muchas gracias, Raúl. No me lo esperaba. Luego te paso la factura. Qué espontaneidad. Bueno, sí. Raúl, me parece que este episodio ha sido muy completo. Normalmente en nuestra extensa carrera de episodios 2 siempre tenemos la sección de la pregunta intergaláctica, que nos acompaña con una hada, y también del frame de la semana. Tal vez si querés lo podemos repasar rápidamente, pero me parece que estamos bastante bien de contenidos. ¿Cómo lo evaluás vos? Bueno, del frame de la semana, yo quería solo contar de una imagen que vi ayer, si te parece. Dale. Porque es verdad que hay contenido de sobra. Da para ir y volver en metro al trabajo y escucharnos todo el rato. Ayer vi una imagen en redes sociales del partido Alemania-España, que yo no sabía ni que jugaban, pero jugaban ayer. Una imagen en la que en el centro del campo, cuando los equipos están los dos esperando el inicio del partido, los alemanes estaban separados, digamos, 1 metro cada jugador del otro, y los españoles estaban abrazados, ¿no? Y esa imagen la habían aprovechado algunos tuiteros españoles, falsos patriotas, para poner en duda el compromiso de los españoles con la lucha contra la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, esta es por esto a Alemania le va bien en la lucha contra la pandemia, por eso a España le va mal. Y en realidad esa imagen era un frame, porque obviamente era una selección de una parte de la realidad, que era que durante el himno de España los españoles se rejuntaron, y durante el himno de Alemania pasó lo contrario, pero no había foto de eso, ¿no? Porque lo que nos interesaba era la foto en la que se hablaba de la distancia social alemana y del rejunte español, ¿no? Para poner en duda, pues, la lucha contra la pandemia en España, ¿no? Y eso me pareció un frame, una imagen increíble para explicar la potencia, ¿no? Porque luego tú ves esa imagen, luego durante 2 o 3 minutos puedes investigar un poco qué pasó y te acabas dando cuenta, obviamente, de que fue durante el himno de España y luego pasó lo contrario durante el himno alemán, pero el primer mensaje que te llega es ese, y es potentísimo. Sí, coincido. Para cerrar, me voy a permitir decir algo en relación a lo que estábamos tratando durante todo el episodio, que es justamente estas protestas, ¿no?, en contra de determinadas medidas. Y yo quisiera decir que todo lo que está pasando y todo lo que estamos haciendo, la inmensa mayoría de las personas en este mundo, cuidándonos, cuidando al prójimo, es justamente un acto de solidaridad. No respetar las medidas de los diferentes gobiernos en diferentes lugares del mundo es básicamente perjudicar a nuestro vecino, a la persona que queremos, pero no cualquier persona, sino justamente a los que más nos necesitan, a los más débiles, a los adultos, a aquellos que tal vez tienen un sistema inmune que no le permite hacer frente a coronavirus y que posiblemente mueran de ello, ¿no? Con lo cual, yo a todos y a todas llamo a esa solidaridad. Sé que todos tenemos ese deseo, digamos, propio de nuestra humanidad de ayudar a los demás, con lo cual trabajemos en eso y además escuchen El fin de la era Merkel, que es este podcast que hacemos con Raúl Gil. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por estar ahí. Nada, gracias a ti por la charla. Y esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast.
Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Hasta la próxima. Raúl. Sí, dime, Franco. ¿Vos te harías de otro equipo? ¿Que no fuera el Barça? Sí. Nunca, hombre. Eso nunca. ¿Y si ese otro equipo tuviera a Messi en sus filas? No, tampoco. Soy del Barça por encima de todas las cosas, porque lo soy desde pequeño, y no lo deja de ser nunca, aunque sean unos boludos todos. Bueno, chao, Raúl. Chao.